Hola, bienvenidos a todas, todos y todes a este podcast. Nosotros somos el equipo 6 y hoy vamos a hablar sobre el lenguaje sexista y las violencias masculinas. Me gustaría empezar a definir primeramente el término del lenguaje sexista para no confundirnos con el lenguaje inclusivo, ¿no? Bueno, en primer lugar, estos dos son conceptos contrarios, es decir, mientras que el lenguaje sexista hace diferencias entre ambos sexos respecto a sus roles en la sociedad, bueno, el lenguaje inclusivo lo que va a buscar es derribar precisamente esas barreras que discriminan a un determinado sexo, que en su mayoría es el sexo femenino, para así contribuir a formar sociedades en equilibrio y armonía. Bueno, yo pienso que el lenguaje sexista nos afecta principalmente a las mujeres porque pues nos inciviliza de alguna manera. Un ejemplo de esto es algo súper cotidiano que viven las mujeres que trabajan en el sector de salud, por ejemplo, principalmente las doctoras o enfermeras que no son llamadas por su profesión, sino que les dicen señoritas o de otras formas nada relacionadas, aunque estén portando su bata o su uniforme, mientras que a los hombres siempre los llaman por doctores. Hola, mi nombre es Diego Rubén. Bien, ¿cómo podemos ayudar a cambiar poco a poco este lenguaje sexista por uno inclusivo? Bueno, lo importante es ir cambiando este lenguaje sexista por uno inclusivo, es empezar desde nosotros mismos, desde un inicio. Eliminar los prejuicios y estereotipos sexistas tan puestos que tenemos que sustituirlos en nuestro léxico por palabras mejores. Bueno, yo soy Rubí y como bien se sabe, el lenguaje sexista no es nada nuevo. Siempre ha estado presente en todas las generaciones y lamentablemente en la actualidad tenemos que seguir luchando contra este tipo de lenguaje. Esto se ve aplicado más hacia las mujeres y no es por querer hacer menos a comentarios que también reciben los hombres, pero se sabe que se inclina más de parte de los hombres hacia las mujeres, ya que al verla en la mayoría de los casos como el género débil, hacen uso de esto, y se puede ver simplemente con la discriminación que se sufre al querer verla inferior, como es el caso de cuando una doctora le dicen señorita, como comentó mi compañera Katia, muchacha o enfermera, pero en cambio cuando es el caso de los doctores hombres se les dice como lo que son. Y día con día vivimos con esto, pero es algo que no debería seguir. Pero cada vez se trata de que esto se vaya minorando. Respecto a esto, se tiene que ir educando a la sociedad y enseñarle el buen uso del lenguaje. Y mi nombre es Marco y como ya dijo mi compañera Alexia, el lenguaje inclusivo es un contraste del lenguaje sexista. Y el lenguaje inclusivo, como ya sabemos, en la actualidad no está muy bien aceptado. Pero debemos recordar que, en primer lugar, los idiomas están evolucionando constantemente. El español que usamos actualmente no es el mismo que usaban nuestros abuelos. Y, en segundo lugar, hay una mala percepción, una mala concepción de lo que significa usar el lenguaje inclusivo. Esto solo significa poner la letra E al último de todas las palabras. El uso de la E se propone solo para mencionar a personas de género no binario o para referirse a alguien con un género no determinado. Y su uso no está aprobado aún por la Real Academia Española. Y como un consejo, cuando hablemos con alguien que nos pida que nos refiramos a él, ella o ella, o con un determinado pronombre y género, lo más cortés y empático será hacerlo como nos los pidan. Soy Alexia y bueno, al inicio les había mencionado que también hablaríamos de las violencias masculinas. Y esto está directamente relacionado con el lenguaje sexista, ya que también surge a causa de una sociedad que nos ha educado con diferentes valores tanto a los hombres como a las mujeres. ¿Qué ha causado esto? Pues una serie de privilegios en los hombres basados en un sentimiento de superioridad y de poder, ¿no? Impuesto por la misma sociedad en ellos. Ahora, esto tiene consecuencia, pues nada más y nada menos que violencia física, psicológica y sexual, en su mayoría dirigida hacia las mujeres, aunque realmente
Como ya lo habían mencionado mis compañeros, ningún grupo social está exento de sufrir las consecuencias del machismo o de la violencia. Bueno, en los privilegios de los hombres, aquí, ¿cómo podemos ver este machismo en nuestra sociedad? Pues muy fácil, fijándonos en todos los privilegios y facilidades con las que cuentan los hombres solo por haber nacido hombres, tanto en el ámbito laboral, familiar, social, escolar, económico, político. Siempre ha tenido más privilegios, desde el hecho en que la mayoría de hombres ganan más que una mujer que ocupa su mismo cargo laboral. Sin embargo, esto también les afecta, ya que los posiciona a ellos como los únicos responsables de mantener económicamente a sus familias, los que representan una carga emocional de la cual no puede liberarse, ya que a causa del machismo no se les ha enseñado cómo expresar sus emociones, pues eso solo lo hacen las mujeres. Y a raíz de esto, de los privilegios de los hombres, surge el movimiento feminista, que esto surge hace muchos años con el fin de erradicarlo y buscar la equidad entre ambos géneros. Y me parece muy importante ya que se centra en la lucha de las mujeres contra la explotación, opresión, y también busca eliminar la discriminación de género. Y esto no quiere decir que los hombres están excluidos del movimiento feminista. Todo lo contrario, los hombres también pueden ser aliados y defensores de la igualdad de género, que es esa unión por la que al fin y al cabo se está luchando. Opiniones del movimiento feminista, y también voy a hablar otro tema sobre la violencia de género. El movimiento feminista, pues como sabemos, es un movimiento que busca la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y la eliminación de la discriminación y la opresión basadas en el género. Otro punto a abarcar es que la violencia de género es una forma de violencia que se dirige hacia las personas debido a su género. Incluye violencia física, sexual, psicológica, económica y verbal. Las mujeres y las niñas son las principales víctimas de la violencia de género, aunque los hombres también pueden ser víctimas. La violencia de género tiene graves consecuencias para la salud física y mental de las víctimas, y es un problema social y de salud público a nivel mundial. Es importante tomar medidas de prevención y combatir la violencia de género. Bueno, para concluir con esta plática me gustaría mencionar que aprendimos mucho investigando sobre estos temas, ya que no teníamos ni idea de cuántas conductas machistas o sexistas pasamos por alto, debido a que es algo que nos ha impuesto la sociedad desde pequeños. Sin embargo, creo que lo importante es darnos cuenta de eso y empezar a tomar acciones para cambiarlo. Por esta ocasión sería todo. Les queremos dar las gracias a ustedes por dar la oportunidad de expresarnos y sobre todo por escucharnos. Que tengan un buen día.